Hola, hoy te contaremos la historia del mejor país del mundo, Perú. Espero que te guste este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. El Perú es uno de los países más variados del mundo. Un país multicultural, lleno de tradiciones, una laureada gastronomía y vastas reservas naturales. Posee 12 patrimonios mundiales reconocidos por UNESCO y es dueño de 84 de las 117 zonas de vida que existen en el mundo. Perú está ubicado en la parte occidental de América del Sur y comparte sus fronteras con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. En su vasto territorio, de más de 1.2 millones de km superíndice 2, abarca 3 regiones, costa, sierra y selva. Su población actual supera los 35 millones de habitantes. El español es el idioma oficial del Perú. Sin embargo, en el país se hablan 47 lenguas nativas, incluyendo el quechua y el aymara. Antes de continuar te invito a que te suscribas. Primeros habitantes del Perú. Antigüedad de los peruanos. La presencia del hombre en el suelo privilegiado del Perú desde los tiempos más remotos se revela de todos modos. La extensión del cultivo manifiesta haber sido el trabajo de una larga serie de generaciones. En las islas de Chincha se hallan cada día varios útiles con los que se extraía el guano y que están bajo capas muy espesas, las cuales no han podido formarse sino por depósitos seculares. Los primeros españoles vieron muchos monumentos, cuyas durísimas piedras aparecían gastadas por la acción del tiempo. También ha sido necesario un largo transcurso de siglos para que los pueblos dejaran ruinas sucesivas en las cumbres, punas, valles y quebradas. En fin, con el transcurso de las generaciones habían llegado los habitantes a olvidar la patria de sus mayores y se creían originarios del suelo peruano, teniéndose por hijos de las fuentes, ríos, lagunas, cerros, cuevas, leones, cóndores, otras fieras u otras aves. Origen de los peruanos. Los rasgos físicos, las facultades morales, las creencias religiosas, el sistema de gobierno, el género de vida, la industria, las costumbres y sobre todo el lenguaje, prueban que los peruanos proceden del Oriente, donde tuvo su cuna el género humano. Algunos indicios hacen pensar en un origen egipcio, otros signos recuerdan a los fenicios. Analogías más concluyentes inclinan a creer que al menos la religión vino del Indostán, y son muy poderosas las presunciones para dar a los indígenas un origen chino. Más puede tenerse por cosa averiguada que el Perú no fue poblado de una sola vez ni por una sola nación. Variedad de inmigraciones. De los diferentes pueblos que en varias épocas llegaron al Perú, el mayor número vendría por tierra, después de haber desembarcado en los países de América más en contacto con el antiguo continente, y de ello da indicios la notable analogía entre varios nombres de lugares antiguos en México, Centroamérica y el Perú, pero una parte considerable debió venir por mar, como puede inferirse de la semejanza que se descubre con algunas tribus de la Oceanía y de la memoria de antiguos viajes por mar que conservaban los habitantes de Tumbes, Ica, Arica y otros pueblos. La variedad de inmigraciones se revela, por las tradiciones que hablan de invasiones sucesivas, de personajes misteriosos trayendo ideas nuevas, y de hombres de larga barba, por la diferencia de idiomas, por la variedad de civilizaciones, y más que todo, por la organización física de las diferentes tribus. Principales tribus presentaban los peruanos grandes diferencias de talla, color, fisonomía, frente, cráneo y ángulos faciales, mas hasta ahora no es posible reducir a un número fijo y clasificar por caracteres ciertos las tribus de los indígenas. Las más célebres fueron los collas en la meseta de Titicaca, los quechuas cerca del Pachachaca, los chancas en Andahuaylas, los pocas al norte de Huamanga, los huancas en el valle de Jauja, los huanucuyos cerca del Huallaga, los huacachucos en Patás, los chachapoyas junto al Marañón, los de Cajamarca en los valles de este nombre, los huaylas en Huaraz y los chinchas en la parte media de la costa. Civilización primitiva.
Monumentos anteriores a los incas. En todo el Perú hay todavía ruinas que revelan la acción secular de razas inteligentes y cultas antes de haber recibido las luces de los incas. En lugares donde su influencia fue de corta duración, se descubren semilleros de pueblos, sepulcros que llegan a formar vastas ciudades de muertos, y huellas indudables de una agricultura entendida y extensa. Entre los monumentos más notables por sus dimensiones gigantescas o por el carácter de sus formas se cuentan las ruinas de Tiahuanaco, sorprendentes por sus muros, templos y estatuas, el primitivo templo de Cacha, la fortaleza de Ollantaytambo, las ruinas de Vilques y Huánuco el Viejo, las construcciones llamadas huancas en los altos de Jauja, los sepulcros entre Huargayoc y Cajamarca, los palacios del Chimú, el templo de Pachacamac, numerosas fortalezas en las cabeceras de la costa, entre ellas la de Pativilca, las murallas de Cuelap y otras ruinas próximas a la montaña. Cultura física. La antigüedad de una agricultura avanzada se manifestaba en las ollas de la costa, en los andenes de la sierra y en el uso bien entendido del guano y de los riegos. También fueron muy antiguas la pesca y la cría de los ganados, la variedad y ornato de los vestidos, los artes del alfarero, del platero y del tejedor, y no eran desconocidos, ni el comercio por tierra, ni el comercio marítimo. Jeroglíficos. Conocieron igualmente los antiguos peruanos la escritura jeroglífica, arte que mostraba sus adelantos en la civilización y los hubiera recordado con alguna precisión, si no hubiese caído en desuso en la época más ilustrada de los incas. Los conquistadores y misioneros españoles hallaron jeroglíficos en algunos monumentos de Huamanga, Huaytará, Huaraz y otros lugares. Todavía se hallan cerca de Tacna, Puno, Arequipa y del lado de Pasco, tanto en rocas durísimas, como en el fondo de los bosques, que ciñen las márgenes del Marañón y del Huallaga. Esta escritura se reducía a imágenes de hombres, círculos, paralelogramos u otras figuras geométricas, o simples líneas rectas. Gobierno. Pocos pueblos carecían de un gobierno regular. El mayor número obedecía a curacas, cuya autoridad era más o menos absoluta, vitalicia y hereditaria. Otros pueblos vivían bajo la dirección de los principales personajes formando cierta especie de repúblicas aristocráticas. En algunos valles de la costa ejercieron un verdadero señorío mujeres que tenían el título de capullanas o sayapullas. A veces para hacer la guerra y más a menudo para las fiestas religiosas solían unirse los habitantes de una provincia, los de provincias vecinas y aun los de lugares más remotos. En la actualidad su gobierno es un desastre. Religión. Como todos los pueblos en quienes se oscureció la luz de la revelación, estaban los peruanos sumidos en la idolatría, adoraban los astros, el mar, la tierra, las lagunas, los animales, piedras y plantas, muchas obras de sus manos, sus ascendientes, algunos hombres eminentes, las pacarinas o lugares, de donde creían procedía su raza, los conopas o ídolos particulares y ciertas huacas o objetos consagrados. Ofrecían sacrificios humanos y creían en los oráculos. Sin embargo, recordaban al Criador del universo bajo los nombres de Pachacamac, Viracocha, Con y otros menos comunes, y tuvieron alguna idea del diablo, del diluvio y de la vida futura. Focos de civilización. No hay ningún indicio cierto de que antes de los incas haya estado reunido el Perú bajo un cetro común, aunque algunos escritores hagan remontar la monarquía al siglo V después del diluvio y cuenten un centenar de monarcas. Solo se sabe que existieron desde los tiempos más remotos numerosos focos de civilización en los valles de la costa y en los lugares abrigados de la sierra. En la costa se distinguían los señoríos del Gran Chimú, Pachacamac, Huarco y Chincha, y en la sierra los pueblos de Cajamarca, Huánuco, Jauja, Vilques, cercanías del Cusco y algunos del Collao. La dulzura del clima y la docilidad del carácter preparaban los habitantes a recibir las luces de una cultura superior. Más el aislamiento en que vivían sus grandes
Diferencias en idioma, religión y hábitos, las sangrientas rivalidades entre tribus vecinas y la indolencia característica del mayor número dejaban pocas esperanzas de grandes adelantos, y apenas podía pensarse en que el Perú formase una sola nación. Estaba reservado a los incas hacer de todos los peruanos una gran familia bajo un gobierno paternal, uniéndolos bajo un dios, una ley, una lengua, los trabajos comunes y los beneficios recíprocos. Época de los incas. El imperio de los incas. Extensión del imperio. Habiendo tenido los principios más humildes, llegó el imperio de los incas a extenderse más que el imperio romano. A lo largo de la costa ocupó de 39 a 40 grados de latitud, y hacia el interior penetraba en las montañas. Las actuales repúblicas del Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y parte de Buenos Aires estuvieron comprendidas en esta vasta dominación, a que los incas dieron el nombre de Tahuantinsuyo, los cuatro linajes juntos. Con los nombres de Antisuyo, Collasuyo, Puntisuyo y Chinchasuyo se expresaban las inmensas regiones del oriente, mediodía, poniente y septentrión, que estaban ya sometidas, o que se aspiraba a conquistar. Población. Sería aventurado todo cálculo en que se tratara de precisar la población del imperio, mas podemos afirmar sin el menor riesgo de exageración, que los incas contaban más de 10 millones de súbditos. Gran parte de los habitantes vivían dispersos en los campos y en las punas. Más el número de poblaciones fue de algunos miles, la mayor parte muy pequeñas. Las ciudades metropolitanas, que eran el centro de varias provincias, pasaron de 20. En el territorio actual del Perú fueron las principales ciudades de la costa Tumbes, Baluarte del Norte, Jayanca, Chimú, Pachacamac y Chincha, en la Sierra Huancabamba, Cajamarca, Huánuco, Atunzauza, Vilques, las residencias reales, las capitales del sur y la corte del Cusco, que contenía en su recinto más de 40.000 habitantes y en sus arrabales más de 200.000. Aunque conquista reciente, el reino de Quito ostentaba esta antigua capital de los siris y otras poblaciones considerables. Monumentos de los incas. Por sus edificios públicos fue el Cusco la Roma del Nuevo Mundo, haciéndose admirar por sus calles largas bien alineadas y empedradas primorosamente, por sus espaciosas plazas, por su río canalizado con sumo trabajo, por el Templo del Sol llamado con razón Coricancha, Cerco de Oro, por la Casa de las Escogidas, por los palacios de los incas y por la asombrosa fortaleza de Sacsayhuamán. Casi tan admirable como Coricancha fue el templo dedicado al sol en la isla de Titicaca. Hubo otros 15 o más templos de increíble riqueza, entre los que se distinguían los de Pachacamac y Vilques. Entre las obras tan notables, por sus vastas proporciones, como dignas de aprecio por sus ventajas, merecen especial consideración los acueductos y los caminos. Los acueductos llevaban el riego a los pastos de la sierra en la estación seca y la fecundidad a los arenales de la costa, como puede verse en los de Nazca. En los caminos principales había magníficas casas reales, tambos extensos, albergue para los correos, calzadas en los atolladeros, pretiles en los derrumbaderos, graderías en las cuestas, y puentes de varias clases en los ríos, siendo muy de admirar los puentes de maroma suspendidos sobre las grandes corrientes y los puentes flotantes del desaguadero. Los caminos generales fueron dos, uno por la costa y otro por la sierra. En este, que pasaba de 500 leguas, se vencieron inmensas dificultades, y la construcción fue tan sólida que en muchos puntos todavía se conservan admirables restos. Por todo el imperio se levantaron magníficas fortalezas, cuarteles, palacios y templos. Vicisitudes del imperio. El origen de los incas está envuelto en fábulas. Según la tradición más conocida, compadecido el sol de la barbarie en que yacían los peruanos, envió para civilizarlos a sus hijos Manco Cápac y Mama Ocllo, que eran a la vez esposos y hermanos. Tomad esta cuña, les dijo dándoles una barreta de oro, golpead con ella en todos los sitios a donde llegareis, y estableceos en aquel en que se hundiere al primer golpe. Allí daréis principio a vuestras exhortaciones,
enseñando a los hombres a que me adoren y a que os obedezcan como a hijos míos. La celestial pareja salió de la isla de Titicaca y después de haber visto desaparecer la cuña de oro en el cerro de Huanacaure, se estableció en el Cusco para dar principio a su misión civilizadora. Manco enseñó a los hombres el cultivo de los campos y las primeras artes de la vida civil, y las mujeres aprendieron de Mama Oqueolilado, el tejido, la costura y las virtudes que hacen la buena madre de familia. Los sucesores de Manco Cápac avanzaron desde luego con la prudente calma de los misioneros, esperando más de la razón que de la fuerza y conquistando más con los beneficios que con los ejércitos. Sus progresos fueron muy lentos y su dominación no se extendió sólidamente sino en las regiones cercanas al Cusco. Habiéndose hecho muy poderosos y excesivamente ambiciosos hubieron de sufrir los azares de la guerra y aún se vieron expuestos a perecer con toda su raza cerca de su venerada capital. Reinados florecientes fueron seguidos de otros menos prósperos, a soberanos inteligentes sucedió alguno poco cuerdo, a los virtuosos alguno corrompido, y a los activos y animosos algún pusilánime o indolente. Mas habiendo puesto bajo su yugo a enemigos formidables, se avanzaron sin peligro aunque no sin rudos combates hasta los confines del Maule en Chile y los de Angasmayo al norte del Ecuador. Así se formó un imperio rival de los grandes imperios del Asia, pero no pudiendo amoldarse a las necesidades del progreso y siendo más brillante que sólido, estuvo cerca de su ruina cuando llegó a su mayor grandeza y las divisiones interiores le hicieron caer fácilmente al primer golpe de la invasión española. La duración del imperio de los incas, contando desde Manco Cápac hasta la muerte de Huayna Cápac, fue de 240 años según los cálculos más reducidos, y de 500 según testimonios respetables, que hacen remontar su fundación al siglo XI. Número de incas. Se cuentan unos 12 soberanos desde el fundador del imperio hasta su partición, a que siguió de cerca su ruina, y son más comúnmente conocidos bajo los nombres siguientes. 1. Manco Cápac. 2. Sinchi-Roca. 3. Yoque Yupanqui. 4. Maita Cápac. 5. Cápac Yupanqui. 6. Inca Roca. 7. Yaguarhuaca. 8. Viracocha. 9. Pachacutec. 10. Inca Yupanqui. 11. Tupac Inca Yupanqui. 12. Huayna Cápac. Hechos de los incas. Manco Cápac. Según los testimonios más verosímiles, Manco Cápac fue hijo de un curaca de Pacaritambo. A la muerte de su padre levantó en las inmediaciones del Cusco un oratorio a Huanacaure, que era el principal ídolo de sus mayores. Auxiliado por algunos partidarios extendió su dominación atrayendo a otros con los beneficios, imponiendo con las amenazas a los que no querían reconocerlo por hijo del sol y fascinando a la muchedumbre con su porte magnífico. Vestía camiseta recamada de plata y traía grandes pendientes de oro en las orejas, una patena de oro sobre el pecho, plumas vistosas en la cabeza y otros adornos preciosos en los brazos. El naciente estado se extendía como 10 leguas de Paucartambo a la Purímac y 6 de Quiquijana al Cusco. Los pueblos eran más de 100, si bien los mayores no pasaban de 100 casas y los menores no llegaban a 30. El Cusco, ombligo, se llamó así por estar destinado a ser el centro del imperio y se dividió en dos barrios: Anay Cusco, Cusco Alto, y Uray Cusco, Cusco Bajo. Los principales auxiliares de Manco recibieron el privilegio de llamarse incas como los descendientes del monarca. Las instituciones imperiales se atribuyen sin razón a Manco, que solo pudo echar el germen desarrollado por sus sucesores. Sinchi-Roca. El sucesor inmediato de Manco Cápac es generalmente conocido con el nombre de Sinchi-Roca, que se interpreta valeroso y prudente, y según la opinión más común afirmó y engrandeció el dominio heredado con el prestigio de la religión y de la beneficencia, extendiéndolo por una parte hasta el río Carabaya y por otra hasta Chuncará, 20 leguas al sur de Quiquijana. A este inca se atribuye la división del imperio en 4 partes, la formación del primer censo y la introducción del Chaco,
gran cacería en que se reunían millares de indios para encerrar los animales del monte en un inmenso círculo y reduciéndoles a límites estrechos se lograba fácilmente la captura de un número increíble de vicuñas, guanacos, ciervos y fieras. Yoque Yupanqui. Sinchi Roca dejó el cetro a su hijo Yoque Yupanqui, el zurdo memorable, que aspiró a extender su dominación con la guerra. Los canas próximos al Cusco cedieron a las amenazas mezcladas de promesas seductoras, los de Ayaviri y Pucará solo se rindieron después de haber visto perecer a cuantos podían llevar las armas, su sumisión quedó asegurada con la construcción de una imponente fortaleza y con el establecimiento de gran número de mitimaes, colonos, para repoblar a Ayaviri. Maita Capac. Según las tradiciones más recibidas tuvo Maita Capac un gran número de concubinas y en ellas centenares de hijos y eclipsó la gloria de sus antepasados, sometiendo a todos los collas, a los naturales de Moquegua y a los del Valle de Arequipa, y construyendo un puente colgante sobre el Apurímac, una calzada en el camino de Cuntisuyu y otras obras maravillosas. Estando en las antiguas ruinas de Chucagua dijo a un correo que había hecho una marcha muy rápida: Tía Guanaco, siéntate Guanaco, y de aquí vino el nombre que hoy lleva aquel lugar. En la campaña contra los collas del oeste sometió a los que se habían asilado en el cerro de Cayacbiri, después de un estrecho sitio y de haberles hecho sufrir un estrago horrible en una salida imprudente. Los collas del este se rindieron a consecuencia de haber experimentado enormes pérdidas en la batalla de Huaychay y de haber obtenido una acogida generosa. El afecto de los moqueguanos se afianzó con el exterminio de algunos envenenadores que eran el terror de aquellos naturales. El puente colgante de la Apurímac impuso a las tribus vecinas. La calzada de Cuntisuyu facilitó las conquistas por el lado de Arequipa, y este hermoso valle recibió su nombre por haber dicho el Inca a unos capitanes que deseaban quedarse allí: Ari Quepay, bien está, quedaos. Se atribuye a Maita Capac la invención del escudo llamado Querara, y a su favorito Illa la de los quipos, o manojos de hilos que con el diferente color expresaban la diferencia de objetos y con varios nudos los números, VG, con el color rojo la guerra, con el blanco la paz, con 2 nudos juntos 20, con 1 doble 100, etc. Inca Roca. Se cuenta que, siendo aún príncipe heredero, extendió Inca Roca las conquistas hasta Abancay por la sierra y por la costa hasta el valle de Nazca. Después de haber tomado la borla imperial, emprendió la conquista sucesiva de los chancas, charcas y antais. Los chancas cedieron de mala voluntad en presencia de ejércitos irresistibles, los charcas aceptaron el yugo por consejo de sus ancianos, y los antais conservaron su libertad a favor de sus selvas impenetrables y de su clima poco saludable. Inca Roca fundó para la nobleza escuelas, de las que era excluido el pueblo, y ordenó que a su muerte se destinaran sus grandes tesoros al ornato de su tumba y al servicio de su familia. De allí nació la costumbre de que cada inca se formara un tesoro. Capac Yupanqui. El sucesor de Maita Capac necesitó de repetidos combates para asegurar la obediencia de las tribus recién sometidas. Habiendo querido destronarle uno de sus hermanos, descubrió el Inca la conspiración haciendo beber abundante chicha a los sospechosos, hizo enterrar vivo al jefe, y arrojó a los cómplices a unos en el foso de las fieras y a otros entre reptiles venenosos. Sin embargo, de estos cuidados se dice que sometió a los yanahuaras, aimerás, umasuyus, quechuas, habitantes de Camaná y parte de Chayanta. Este Inca adoptó medidas severas contra vicios abominables. Se cree que murió envenenado. Yaguarhuaca. El nombre de Yaguarhuaca, el que llora sangre, indica las desgracias del séptimo Inca, quien según algunos fue asesinado por sus capitanes, y según otros murió en el destierro después de haber sido destronado por su hijo Inca Roca llamado comúnmente Viracocha. Este príncipe que por su carácter violento había sido condenado a guardar los rebaños del sol en las alturas de Chitapampa, se presentó un día a su padre avisándole que, según le había anunciado el dios Viracocha, se aproximaban los chancas al Cusco con un gran ejército.
Despreciado este aviso, llegaron sin oposición hasta las cercanías del Cusco 30.000 hombres al mando del valeroso Ancohuayo, jefe de una gran tribu de Huamanga. El tímido e imprevisor Yaguarhuaca solo tuvo tiempo para retirarse a la angostura de Muiña, mas el imperio fue salvado por el animoso príncipe que reunió en torno de sí a los valientes y derrotó a los invasores en Yaguarpampa, llanura de sangre. El vencedor hizo desollar vivos a algunos chancas y formó con sus cueros henchidos unos tambores para aterrar a los enemigos del imperio. Recogió ciertas piedras del campo de batalla, diciendo que en ellas se habían convertido los auxiliares enviados por el dios Viracocha, las que en adelante eran llevadas a la guerra con el nombre de Pururaucas como prenda de la protección celestial. Habiendo entrado al Cusco en triunfo, usurpó la corona destronando a su padre, en cuyo tiempo se había conseguido la fácil conquista desde Arequipa hasta Atacama. Viracocha, habiendo ocupado el trono de una manera irregular, tuvo el octavo inca que sofocar a viva fuerza las semillas del descontento. Libre de enemigos domésticos, extendió la dominación imperial tanto por el norte como por el sur. Los soldados de Ancohuayo emigraron hasta Moyobamba por no someterse a un poder que habían estado cerca de abatir en Yaguarpampa. Mas otros pocras, poco resignados al yugo, sorprendieron una noche a los guerreros imperiales y colgaron los cadáveres de los principales en la quebrada que en el camino de Ayacucho a Huanta se conoce hoy con el nombre de Ayahuarcuna, sitio donde se cuelgan cadáveres. Pachacutec. Yupanqui recibió el nombre de Pachacutec, el que da nuevo ser al mundo, por haber sido después de Manco Cápac el verdadero padre del Perú. La activa cooperación de Astohuaraca, cuya voluntad ganó con el buen tratamiento, y la alianza de Cari, poderoso cacique del Collao, consolidaron la dominación imperial en territorios incorporados ya, pero que solo estaban adheridos por débiles vínculos. Felices campañas que fueron confiadas al príncipe heredero y a su tío Cápac Yupanqui, proporcionaron la adquisición de las más importantes provincias del norte. Los huancas se dieron después de algunos encuentros, los de Tarma y Bombón se dejaron atraer por las promesas, los huaylas fueron reducidos por el hambre, los naturales de Huamachuco se rindieron sin combatir, los de Cajamarca lucharon con denuedo pero sin éxito, los de Yaullo se entregaron a Cápac Yupanqui a su regreso de una gloriosa expedición. Un triunfo magnífico solemnizó la entrada de los vencedores en el Cusco. Para conquistar los valles del norte donde existían los florecientes señoríos de Chincha, Chuquimancu, Cuismancu y el Gran Chimú, se emplearon las artes de la paz y de la guerra. Sujetos con facilidad Ica y Pisco, se sometió a los aguerridos vecinos de Chincha, renovando el ejército imperial, talando los campos y rompiendo las acequias. Para sujetar a Chuquimancu fue necesario que los invasores renovaran por 4 veces sus ejércitos. Cuismancu fue admitido como un aliado digno de toda la consideración de los incas por respeto al santuario de Pachacamac venerado en todo el imperio. Aunque el Gran Chimú defendió tenazmente posición por posición y valle por valle, no pudo al fin resistir, viéndose atacado por más de 40.000 hombres y a sus pueblos reducidos a la miseria. Inca Yupanqui y Tupac Inca Yupanqui. No es posible distinguir bien las hazañas, ni aun las personas de estos dos monarcas. Durante sus gobiernos se emprendió sin éxito la conquista de los mojos y chirihuanas, los chilenos quedaron sometidos hasta el río Maule donde se estrelló el poder del imperio, ante el valor de los promaucaes y otras tribus indomables. No esperando ya los incas grandes ventajas hacia el mediodía, dirigieron sus expediciones del lado del norte, donde los huacrachucos se sometieron sin combatir, los de Chachapoyas después de una heroica resistencia, los de Huancabamba forzados por el hambre, los de Cajas, Ayabaca y Caroa que formaban una confederación guerrera, por acuerdo de sus capitanes, los Huanucuyos de paso, los de Paita y Tumbes con poca dificultad. Los pacamoros conservaron la independencia guareciéndose en las selvas de Jaén. Las provincias de Zarza, Palta, Cañar y Ayahuasi que estaban en los confines del reino de Quito y se hallaban amenazadas a la vez por los señores del Cusco y por los siris,
prefirieron la dominación imperial que era la más poderosa y benéfica. Esta preferencia fue recompensada levantando magníficos edificios en Tomebamba, Atuncañar y otras ciudades de los Cañares. Huayna Cápac. El imperio fue elevado a la cumbre de la grandeza por Huayna Cápac, mozo poderoso, que principió por defender su corona que le disputaban sus hermanos y por castigar a los enemigos de su raza. Los huancavilcas espiaron su crimen contrayendo la obligación de sacarse 4 dientes. Los de la Puná, que habían arrojado al mar y muerto a golpes de remo a los nobles del imperio después de haber recibido a Huayna Cápac con pérfidos halagos, sufrieron un castigo igual a su delito. Los chachapoyas, que habían muerto a los gobernadores del Inca, fueron perdonados por súplicas de una señora de Cajamarquilla que había pertenecido al serrallo de Túpac Yupanqui. Antes de avanzarse hacia Quito se hicieron fáciles conquistas en la costa hasta llegar a los salvajes de Barbacoas y del Chocó, que se obstinaron en la resistencia y obligaron a decir a Huayna Cápac, volvámonos, que estos no merecen tenernos por señor. El reino de los Siris quedó al fin sometido por la derrota y muerte del último soberano y por la unión de Huayna Cápac con la hermosa Pacha que había sido aclamada por los quiteños en lugar de su padre derrotado y muerto en la batalla decisiva de Atuntaqui. Todavía los carangues se resistieron uniendo el valor a la perfidia, pero los principales fueron degollados en la laguna de Otavalo que recibió entonces el nombre de Yaguarcocha, laguna de sangre. Sin otra oposición considerable se logró dilatar el imperio hasta el río Angasmayo. La conclusión de los grandes caminos, otras obras inmortales, la organización del gobierno en una asamblea legislativa, la protección de la ganadería y la mayor ilustración elevaron la gloria de los hijos del sol sobre todos los príncipes del Nuevo Mundo. Mas Huayna Cápac, que había pasado sus últimos años en el reino de Quito, dividió el imperio entre sus hijos Huáscar, primogénito de la Colla o emperatriz, y Atahualpa, hijo de Pacha, legando a éste la herencia de sus abuelos maternos. Las honras de Huayna Cápac fueron extraordinarias, unas 1000 personas se mataron para servirle más allá del sepulcro, su corazón quedó en Quito, su cuerpo trasladado al Cusco se colocó en Coricancha frente a la imagen del sol. El dolor de todos los vasallos fue desesperante. Huáscar y Atahualpa. Conforme a la expresa voluntad del difunto monarca recibió Huáscar la borla imperial y Atahualpa fue reconocido soberano de Quito. La paz entre los dos hermanos solo se conservó por algunos años, estallando la guerra civil a la muerte del gobernador de los Cañares. La posesión de esta provincia fue disputada primero con las negociaciones y enseguida con las armas. El rey de Quito, que había sido hecho prisionero por el general cusqueño, logró escaparse de la fortaleza de Tumebamba y una vez en libertad aspiró a destronar a su hermano. Los veteranos de Huayna Cápac, que habían quedado en Quito dirigidos por Chalcuchima, Quisquis, Rumiñahui y otros jefes distinguidos, le dieron brillantes triunfos. Vencedor en Ambato, exterminó a cuantos cañares eran capaces de llevar las armas, porque se habían declarado en contra suya. Sus generales avanzándose sin gran oposición hasta el Cusco derrotaron las huestes imperiales en la inmediata llanura de Quipaipan. Chalcuchima, que mandaba la acción, hizo prisionero a Huáscar y lo llevó cautivo a Jauja. Atahualpa, herido meses antes en un combate naval contra los de la Puná, se había quedado en Cajamarca, donde a poco fue víctima de Pizarro que estaba ya en el Perú y que no tardó en conquistarlo. En la arquitectura domina la línea recta, hay raras ventanas, pocas escaleras, una que otra bóveda. Los palacios, templos y otros edificios públicos se distinguen por su uniformidad, sencillez y simetría, sorprendiendo a algunos por la magnitud, primorosa labor, armoniosa colocación y ajuste exacto de las piedras. Los principales materiales eran piedras labradas o brutas, adobes más o menos consistentes, cañas y maguey. Las puertas siempre pequeñas se cubrían con pieles, lienzos o cañas. Los techos se hacían con maguey, cañas, pocas veces con palos sujetos mediante cuerdas, cubriéndose de paja y poco barro.
Las piezas no comunicaban entre sí, más en los grandes edificios daban a veces a un patio común. Industria. La agricultura, sobre la que descansaba el bienestar del imperio, estaba tan adelantada como extendida. Por medio de andenes, ollas y acueductos se avanzaba cada día más hacia los desiertos y alturas. Conocíanse los abonos del guano y anchovetas, los campos se aprovechaban bien y estaban cercados. Cultivábanse principalmente la papa, el maíz, la quinoa, el camote, la yuca, el plátano, el algodón, otras muchas raíces y frutos indígenas. Labraban la tierra introduciendo a manera de arado una estaca puntiaguda con un travesaño para que un trabajador pudiese apoyar el pie y otros tirar hacia adelante. Entre los animales domesticados se distinguían los grandes rebaños de llamas y alpacas, los cuyes, los patos y ciertos perros que no sabían ladrar, llamados alcecos. La caza de las vicuñas estaba reglamentada, en otras cacerías y en la pesca seguía desplegándose mucha destreza. Se reducía generalmente la minería a la extracción del oro, plata y cobre que solían tomarse en la superficie de la tierra, siendo muy raros y poco profundos los socavones. El mineral de plata se beneficiaba en hornos portátiles llamados huayrás, abiertos a todo viento, que se colocaban en lugares descubiertos, y para favorecer el beneficio se hizo uso de la galena o sulfato de plomo. Aunque se conocía el estaño y el azogue, no eran objeto de la explotación mineral. También se hacían grandes trabajos para adaptar las piedras de cantería a las necesidades de la construcción. Muchos y muy poderosos obstáculos se opusieron al desarrollo de las artes industriales. Los oficios estaban acumulados en todos los plebeyos, no habiendo profesiones especiales sino para la alfarería, platería, tejidos finos y fabricación de otros objetos de lujo. No se conocían los clavos, las agujas metálicas, sierras, ni otras herramientas o útiles de hierro y por lo mismo casi eran desconocidas las artes del ebanista y del carpintero. Suplían imperfectamente al hierro los útiles de piedra y cobre solo o mezclado con estaño, las espinas servían de agujas y sin embargo de ser tan imperfectos estos y otros instrumentos se hicieron algunos trabajos admirables. En los tejidos finos no se sabía qué admirar más, si la delicadeza de los hilos, los primores de la labor o el brillo de los colores. En las obras de alfarería sorprenden varios huacos por sus artificios para el movimiento de los líquidos y para que el aire saliendo por algunos agujeros imite la voz de las aves allí figuradas. Los plateros doblegaban el oro, plata y cobre a las más atrevidas concepciones. Fueron maravillosas la destreza para pulir las esmeraldas y otras piedras preciosas, la manera secreta de embalsamar los cadáveres y ciertos tintes indelebles. Los colores predominantes fueron el azul, negro, amarillo y rojo, extrayéndose la materia colorante para este del maguio o cochinilla silvestre, ciertos caracolitos marinos y la horchilla. El comercio fue muy reducido, para el interior había días de feria, se usaban balanzas con pesas graduadas y servían de moneda la coca, el ají, la sal u otro producto de uso general. El exterior se hacía con los pueblos situados en las costas del reino de Quito y tal vez con algunos del Chocó. Para estos y otros largos viajes marítimos se navegaba en grandes barcos a vela y a remo, reservándose para las pescas no muy distantes de la tierra la navegación en caballitos de totora, cueros de lobos marinos henchidos de aire y pequeñas canoas. El transporte por tierra se hacía comúnmente a espaldas de hombre, siendo poquísimo el uso de la llama como bestia de carga. Los grandes caminos no tenían un destino comercial, sino que servían para los movimientos militares o las comunicaciones administrativas y para que el inca sin salir de sus residencias pudiese comer el pescado fresco transportado en pocas horas por relevos de chasquis de las orillas del Pacífico a los puntos más distantes de la sierra. Las comidas eran dos. La primera por la mañana y la otra al ponerse el sol, casi siempre parcas y sencillas. La base de los alimentos estaba formada por la papa y el maíz, sirviendo de condimentos la sal y el ají y haciéndose poco uso de la carne en las comidas del pueblo,
en los lugares ribereños se comía generalmente pescado, en la tierra caliente plátanos y otras frutas, los banquetes opíparos, en que podían saborearse toda clase de manjares, estaban reservados a la nobleza, mas si el pueblo conocía rara vez los goces de lujo, estaba siempre a cubierto de los rigores del hambre. También podía beber a placer la chicha, especialmente la de jora. El deseado uso de la coca solo le era permitido bajo ciertas restricciones. Los hombres vestían generalmente una camisa sin mangas llamada por los quechuas uncu y por los huancas cusma, el pañete o guara que servía de calzones, la yacoya o manta, la usuta, forma más o menos fuerte y rica de calzado y el chuco o gorro que variaba mucho en los diferentes linajes. Las mujeres traían sobre la camisa el anaco atado, con el chumpi o faja, la mantilla o yibya prendida al pecho con el tupu, alfiler de espina o metal, la vincha alrededor de la cabeza y el cabello en 2 trenzas. Las telas eran de algodón en la costa, de abasca o pelo de llama en la sierra para el pueblo y de vicuña para la nobleza. En el lujo que ésta se reservaba entraban los adornos de metales y piedras preciosas, todos podían engalanarse con plumas. Las habitaciones del pueblo eran sucias, oscuras, sin ventilación, ni cómoda salida para el humo, y reducidas a 1 o 2 piezas estrechas. El menaje se componía de escasas provisiones, ollas de barro, manca, platos de zapallo, mates, vasijas para la chicha, puinu, pellejo o estera para acostarse, secara, el uso de hilar, puchca, sencillo telar, batanes, cutana, espejos de pirita, peines de espinas, porongos, lana y algodón para sus labores y otros raros útiles. En los palacios de la nobleza todo revelaba la opulencia, distinguiéndose los asientos, tiana, ricos espejos, preciosas telas y otros objetos de comodidad o de lujo. Tan admirables como los campos que labraron para sostener la vida son las huacas que construyeron los indios para reposar después de la muerte. Los sepulcros se encuentran siempre cerca de las poblaciones, a veces en la campiña inmediata, a veces en la misma casa, entre los floridos valles y por lo común en alguna eminencia. Los cadáveres se hallan sentados con las rodillas juntas y dobladas sobre el vientre, los brazos traídos sobre el pecho, y las manos unidas sobre el rostro. A su lado se encuentran los vestidos, útiles, maíz, chicha y objetos de lujo que les habían de servir en la vida futura. Época de la conquista. Descubrimiento del Perú, 1511 a 1528. Vasco Núñez de Balboa, en 1511 oyó decir Balboa, recién establecido en el Darién, a un hijo del cacique Comagre, que en el mar del sur se navegaba en barcas a vela y remo y que entre aquellas gentes era el oro tan abundante como el hierro en España. En 1513, desplegando un genio extraordinario, tuvo la gloria de descubrir el Pacífico y en sus orillas adquirió datos más amplios sobre el imperio de los incas. En 1517, habiendo hecho pasar al través del istmo materiales para fabricar buques, se avanzó en sus exploraciones hasta el puerto de Piñas. Ya tenía los preparativos hechos para el descubrimiento del Perú, como se llamaba ya a las regiones del sur, mal pronunciado y peor aplicado el nombre de Virú que era el de un río y el de un cacique del Darién, pero su gloriosa carrera fue cortada por su suegro Pedrarías, quien por celos le hizo morir en el cadalso como traidor al rey. Pascual de Andagoya, el trágico fin de Balboa, las costas inhospitalarias, los salvajes feroces, los mares tempestuosos y los vientos contrarios retraían a los más animosos de emprender la conquista de un imperio, cuya situación era tan misteriosa como los recursos. Mas en 1522 Pascual de Andagoya, regidor de la nueva población de Panamá, se embarcó en busca del Perú. Arribó al puerto de Piñas, remontó el río Virú y, llevando en su compañía a un cacique, continuó la navegación hasta el río San Juan, donde obtuvo preciosas noticias sobre Huayna Cápac, el Cusco y otras maravillas de la civilización imperial. Un accidente le obligó a regresar enfermo a Panamá y allí estuvo postrado por mucho tiempo. Primera expedición de Pizarro y Almagro.
En 1524 se reunieron para hacer el descubrimiento del Perú tres ancianos, Hernando de Luque, Diego Almagro y Francisco Pizarro. El primero era vicario de Panamá y gozaba de gran ascendiente. Diego, triste expósito de Almagro, era un soldado valiente, generoso y franco, con muchos amigos entre los aventureros. Francisco Pizarro, hijo natural de un coronel distinguido y de una pobre mujer de Trujillo, había pasado sus primeros años en el oficio de porquerizo, había militado en las campañas de Italia, y en el Nuevo Mundo era considerado como el único capaz de seguir las huellas de Balboa. Reunidos unos 100 reclutas salió Pizarro de Panamá a mediados de noviembre y tocó en la isla de Tebougue y en la de las Perlas. Habiendo remontado el Virú sufrió una ruda prueba en sus orillas abandonadas por los salvajes, ásperas, sin recursos y malsanas, vuelto al mar y su aguada en un lugar desolado, y embarcándose luego se levantó una violentísima tempestad que le obligó a volver al lugar de la aguada, allí padeció privaciones y dolores espantosos, habiendo perdido gran parte de su gente sin que por eso flaqueara su constancia. Montenegro, que había ido por recursos a la isla de las Perlas, volvió a las 6 semanas, y alentados los expedicionarios con los víveres y con las noticias que les comunicaron unos indios del interior, siguieron explorando las playas inhospitalarias del Chocó. En el puerto de la Candelaria hallaron puestas al fuego algunas ollas, mas entre las viandas reconocieron restos humanos que los obligaron a huir del bárbaro festín, prefiriendo las tempestades. En Pueblo Quemado pensó Pizarro detenerse, mas atacado de sorpresa por los salvajes solo se salvó a fuerza de heroísmo y hubo de regresar al puerto de Chicame, no queriendo entrar a Panamá en tan miserable estado. Almagro, que había equipado otro buque, llegó hasta el río de San Juan, tocando en los puntos visitados por su compañero, y recibiendo en Pueblo Quemado un flechazo, de cuya herida perdió un ojo. Aunque había adquirido importantes datos, volvió también al istmo, conociendo por la falta de las señales convenidas, que los primeros expedicionarios no habían pasado adelante. Segunda expedición de Pizarro y Almagro, vencida la oposición de Pedrarías, que quería impedir las expediciones al Perú, renovaron y formalizaron su convenio los tres socios, poniendo Luque 20,000 pesos que le prestaba secretamente el licenciado Espinosa, obligándose Pizarro y Almagro a contribuir con sus servicios, y distribuyéndose por partes iguales las futuras ganancias. Reunidos 160 hombres y dirigidos por el hábil piloto Ruiz, se encaminaron hacia el río de San Juan, conseguido allí un botín de 15,000 pesos. La subida del río ofreció junto con el más bello espectáculo sufrimientos insoportables y todos los riesgos de las selvas intertropicales. Los exploradores maldecían ya sus sueños dorados, cuando llegó Ruiz que con vientos prósperos había cruzado la línea, reconocido la isla del Gallo y la bahía de San Mateo y tomado en alta mar una barca peruana y en ella 2 tumbesinos, una balanza, tejidos, obras de platería y otras muestras de una civilización adelantada. Las noticias que traía, y la llegada de Almagro con refuerzos y provisiones, hicieron continuar la navegación hacia el Perú. Después de algunas contrariedades se llegó a las costas de Atacama, donde lisonjeaban el aspecto del país y la cultura de los habitantes. Pizarro, deseoso de entablar relaciones pacíficas, desembarcó con una parte de los suyos, pero le fue imposible evitar el ataque, y el combate habría sido sangriento sin la caída de un jinete, con lo que se amedrentaron los indios, pensando que se había dividido en 2 cuerpos el ser para ellos único, hombre y caballo. Aventuras de Pizarro en la costa del Perú. Con tan mezquino auxilio se embarcó Pizarro en derechura para el Perú, a los 20 días entró en el bellísimo Golfo de Guayaquil, tocó en la isla del Muerto a la que dio el nombre de Santa Clara, y al día siguiente hizo marchar en su compañía a una flota de tunecinos, que iban a atacar a sus eternos rivales de la Puna. Grata fue la sorpresa y amistoso el saludo de españoles y peruanos, cuando la nave entró en el puerto de Tumbes. Del pueblo enviaron provisiones y vino un inca deseoso de dar cuenta exacta al monarca.
Pizarro envió a tierra a Alonso de Molina con gallinas y cerdos de obsequio, y al día siguiente saltó Pedro de Candia, de personalidad arrogante y con vistosas armas, quedando todos encantados de esta entrevista. De Tumbes continuaron los descubridores su exploración hasta Santa, admirando en todas partes la cultura del país y recibiendo la acogida más afectuosa. Satisfechos ya de su descubrimiento, emprendieron la vuelta a Panamá, haciendo frecuentes arribadas para gozar de la hospitalidad peruana. En un valle, a que llamaron de Santa Cruz, les obsequió la capullana con un festín tan espléndido, que hizo enloquecer de amor y de ambición a Halcón, joven de bella presencia y escaso de juicio. En otro puerto recibió Pizarro dos muchachos para que le sirvieran de intérpretes, uno de los cuales fue Felipillo tristemente célebre. En Cabo Blanco tomó posesión de aquella tierra, como había hecho ya al acabar el festín de Santa Cruz, y dejó al marinero Ginés. En Tumbes se quedó Alonso de Molina, atraídos ambos expedicionarios por las dulzuras del país y por la amabilidad de sus habitantes. Los demás terminaron su viaje, lisonjeándose con el recuerdo de los grandes obstáculos superados y de sus inapreciables descubrimientos. Establecimiento de la dominación española, 1529 a 1537. Preparativos para la conquista. Los vecinos de Panamá recibieron con entusiasmo al descubridor del Perú, mas no hallando allí la protección necesaria, marchó Pizarro a España, con acuerdo de sus socios, para solicitar la del monarca. La travesía fue feliz, pero en Sevilla fue puesto en la cárcel a instancias de un antiguo acreedor. Sabedor el emperador de tan indigno recibimiento, ordenó su inmediata libertad y su marcha a Toledo, donde se hallaba la corte. Pizarro obtuvo de Carlos V la acogida más lisonjera, y aunque el despacho encargado al Consejo de Indias se hizo esperar por algunos meses, al fin consiguió cuanto podía desear. Fue autorizado a conquistar y poblar la provincia del Perú o Nueva Castilla en la extensión de 200 leguas desde el río de Santiago que está a 1°20' latitud N. Debía llevar una fuerza de 250 hombres por lo menos, oficiales reales y misioneros. Entre otras mercedes se le concedían los títulos de gobernador, capitán general y adelantado con las extensas atribuciones de un virrey. Para Luque se pedía al Papa el obispado de Tumbes. A Almagro y a los valientes de la Gorgona se acordaron títulos de nobleza y mercedes secundarias. Regresando Pizarro por Trujillo, tomó entre otros compatriotas a 4 hermanos suyos, Martín de Alcántara que lo era de madre, Juan, Gonzalo y Hernando que reconocían el mismo padre. Con los socorros de Hernán Cortés ya opulento con la conquista de México, pudo alistar casi todos los soldados pactados, se embarcó en Sanlúcar, y habiendo tocado en las Canarias y en Santa Marta, llegó felizmente a nombre de Dios, a donde vinieron a recibirle sus socios. Almagro estaba sumamente descontento, porque le había arrebatado el cargo de adelantado faltando a sus promesas. Estas quejas, que llegaron a convertirse luego en una rotura completa, se calmaron con la mediación de Luque y la cesión del título disputado. Hechos de común acuerdo los necesarios aprestos, y consagrada la empresa con las más augustas ceremonias de la religión, salió Pizarro para la conquista a principios de enero de 1531, con solo 185 hombres y 27 caballos. Aventuras de los invasores en la costa. Habiendo desembarcado en el puerto de San Mateo a los 13 días de su salida, tuvieron que sufrir mucho los expedicionarios por la escasez de víveres, el paso de esteros y torrentes y la actitud hostil de los naturales. Todos los trabajos fueron olvidados con la sorpresa de Coaque en que se apoderaron de unos 200,000 pesos en oro y esmeraldas. Parte de estas se malograron por haberla sometido para prueba al golpe del martillo. Unos 20,000 pesos fueron enviados en los buques para atraer aventureros de Panamá y Nicaragua. Continuando su marcha sufrieron los conquistadores muchas privaciones, las penas del abrasado desierto, una epidemia molestísima de verrugas y algunas acechanzas de parte de los indios.
Aliviados ya con las provisiones de refresco, que trajeron en un navío el tesorero Riquelme y otros oficiales reales, llegaron a Puerto Viejo, donde se les reunió una columna de 30 hombres mandada por el esforzado Sebastián de Benalcázar, que era compadre de Pizarro y Almagro. De Puerto Viejo se embarcaron para la Puná a solicitud de su curaca Tumbalá, que los tumbesinos acusaron de pérfidas intenciones. La enemistad no tardó en hacerse sentir entre los habitantes de la Puná y sus huéspedes. Pizarro, noticioso de que 17 jefes se concertaban para un ataque súbito, los sorprendió reunidos, y reservando a Tumbalá entregó a los demás a los tumbesinos, que los mataron en el acto. A esta carnicería siguió un combate desesperado en que los isleños sufrieron una derrota completa. La continuación de sus hostilidades, las noticias cada día más explícitas sobre la guerra entre Huáscar y Atahualpa, la llegada del heroico Hernando de Soto con 100 hombres, y la buena acogida que se esperaba en Tumbes, animaron a los invasores a desembarcar en el continente. Contra todas las esperanzas sacrificaron los tumbesinos a los 3 primeros castellanos, a quienes para saltar a tierra habían dado la mano con rostro afable, y se preparaban a acabar con los demás. La audacia de Hernando Pizarro salvó a los expedicionarios, quienes tuvieron luego el dolor de encontrar a Tumbes arruinado y de saber la muerte de Molina y Gines. Francisco Pizarro logró sosegar a los naturales ya con su conducta benévola, ya aceptando fácilmente las explicaciones del curaca, que atribuía la pérfida acogida a una facción rebelde y la muerte de Gines y Molina a accidentes inevitables. Para adelantar sus operaciones emprendió el conquistador la marcha al sur el 12 de mayo de 1532, destacando una partida a las órdenes de Soto por las cabeceras de Loja y siguiendo el mismo por la costa con el grueso de los expedicionarios. Terrible en los combates, clemente con los rendidos y buen amigo con los que le daban acogida, sosegó pronto a los naturales que querían oponerse a la invasión. A las orillas del Turicara, La Chira, en el valle de Tangarara, fundó con el nombre de San Miguel la primera población española, que después se trasladó al río de Piura, cuyo nombre lleva. Sabiendo allí el triunfo de Atahualpa, resolvió marchar a su encuentro, dejando en la colonia a los oficiales reales, el oro recogido, los enfermos y una corta guarnición con prudentes instrucciones. Marcha de los invasores a Cajamarca. Los expedicionarios salieron para la sierra el 24 de septiembre de 1532 con unos 170 hombres, entre ellos poco más de 70 de a caballo, 3 arcabuceros, unos 20 ballesteros y 2 piececitas de artillería. Los 5 primeros días se hizo la marcha por valles deliciosos y entre habitantes hospitalarios. Mas la alta idea del poderosísimo imperio, en que la expedición se internaba, desalentó a algunos, y notándolo Pizarro dio licencia para que se retiraran los no bien dispuestos. Solo 9 regresaron a San Miguel. Al tocar en las cabeceras hizo alto en el pueblo de Sarán y envió de explorador a Soto, quien regresó al 8º día después de haber reconocido las poblaciones de Cajas y Huancabamba, admirando la civilización del imperio y trayendo en su compañía un enviado de Atahualpa que según algunos se llamaba Urco Inca Roca. Esta misión tenía por objeto atraer a los españoles a Cajamarca, donde el Inca esperaba hacer de ellos, como mejor le estuviese. Pizarro no se dio por entendido de estas miras, sino que se ofreció a secundarlas, acogiendo bien al emisario y correspondiendo a los pequeños obsequios recibidos. Abandonando luego la ruta de Huancabamba, se dirigió por el desierto de Sechura al valle de Motupe, donde descansó 4 días. De allí, atravesando ya lugares áridos, ya ricos campos, fue a un río que pasó por medio de pontones. Las noticias contradictorias que recibía acerca de las intenciones de Atahualpa le hicieron mandar de espía a un indio de San Miguel con título de embajador. Continuó avanzando con toda precaución, y al pie de la sierra tomó resueltamente la subida abandonando el camino llano de la costa. Para animar a sus compañeros, les dijo que todos debían portarse como solían hacerlo los buenos españoles, no temiendo la innumerable multitud de enemigos y confiando en la ayuda de Dios que nunca abandona a los suyos en la necesidad.
Ellos contestaron con firme resolución: ide por el camino que quisiereis y ved lo que más conviene, os seguiremos con buena voluntad, y el tiempo os dirá lo que cada uno de nosotros hace en servicio de Dios y del Rey. La hermosísima región por donde empezaron a trepar ofrece las escenas más variadas y pintorescas, más antes que en la belleza del espectáculo tenían que fijarse en las dificultades de la subida y en los peligros del desfiladero. A cada paso había allí posiciones formidables, al fin de una garganta un fuerte de piedra y más arriba otro de una construcción admirable. La constancia triunfó sobre las dificultades del camino. Para precaver los ataques súbitos marchaba Pizarro por delante y su hermano Hernando a retaguardia. Ambos se reunieron en la fría Puná para recibir un nuevo enviado de Atahualpa, el que encomió sus triunfos sobre Huáscar y a quien se le habló con arrogancia de la victoria de Carlos V sobre el rey de Francia. 2 días después llegó con otro regalo de 10 llamas y con gran boato el primer embajador de Atahualpa. Se le trataba con suma deferencia, mas al regresar el espía de Pizarro le maltrató de palabra y de obra diciendo que a él no le habían permitido ver al Inca, y que pensaban exterminar a los españoles a la llegada a Cajamarca. Pizarro reprendió a su agente, fingió aceptar las explicaciones que sobre sus cargos daba el enviado del Inca, y continuó la marcha. Cambiados otros mensajes y divisando al fin el bellísimo valle de Cajamarca, donde las tiendas de Atahualpa ocupaban cerca de 1 legua, descendió a la ciudad que estaba abandonada por los hombres y con solo algunas mujeres en la plaza, compadecidas, según dicen, de los extranjeros atraídos a una perdición inevitable. Captura de Atahualpa. Profundamente inquieto, Pizarro participó inmediatamente con un indio su llegada al Inca. Enseguida del primer mensaje envió a Hernando de Soto con 15 caballos, y tras Soto a su hermano Hernando con 20 caballos más para que le invitaran a venir a comer a Cajamarca. El monarca, rodeado de más de 30.000 soldados y de una corte magnífica, recibió a los españoles con aterradora majestad, mostró mucha circunspección en sus palabras, y no dio muestras de sobresalto, aun cuando el caballo de Soto en sus movimientos impetuosos llegó a salpicarle con la espuma. Aunque le ofreció ir a la ciudad a la mañana siguiente, los más esforzados aventureros conocieron el miedo, considerando la inmensa superioridad de los indios y viendo que por la noche los fuegos de su campamento parecían tan numerosos como las estrellas del cielo. Pizarro, en vez de vacilar en su empresa, resolvió la captura del Inca cuando viniera a visitarle. Ello se aprobó en una junta de guerra, olvidando la perfidia y la iniquidad del ataque con los riesgos extremos de la situación. Puestas en el mejor estado las armas, invocado el auxilio divino y combinada hábilmente la manera de atacar, esperaron los españoles ocultos y cada uno en su puesto la venida del Inca. Atahualpa, que se avanzaba con tanta majestad como opulencia, hizo alto cerca de la ciudad, e instado a seguir adelante entró en la solitaria plaza al ponerse el sol, precedido de algunos millares de indios. Dirigía inquietas miradas a los salones del tambo, cuando el dominico fray Vicente Valverde salió con la cruz en la mano derecha y el breviario en la izquierda, y en un largo discurso religioso político le exhortó a hacerse cristiano y tributario del emperador. Indignado con la intempestiva, oscura e insolente exhortación replicó el Inca que era demasiado poderoso para ser tributario de ningún rey y que no cambiaba el sol, que vive en los cielos y vela por sus hijos, por el Dios de los cristianos que sus mismas criaturas habían condenado a muerte. Prorrumpió luego en formidables amenazas, y arrojó al suelo el libro sagrado que le había dado Valverde y con cuya autoridad le había hecho intimaciones tan extrañas. «Los evangelios en tierra», exclamó el dominico. «Venganza, cristianos. ¿No veis lo que pasa? ¿Para qué estáis en requerimientos con este perro lleno de soberbia? Que vienen los campos llenos de indios, salid a él, que yo os absuelvo».